Hola, buenos días. Mi nombre es Alondra Ortiz Muñoz de Cote y hoy voy a presentarles el tema de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa crónica, inespecífica también llamada CUSI, con un enfoque clínico y al final quirúrgico, finalizando con la revisión de la proctocolectomía total con anastomosis ileonal en bolsa, esto siendo como parte del tratamiento de CUSI. Este tema forma parte del módulo 3 de Clínica Quirúrgica 2025B bajo la supervisión del Dr. Guillermo Osvaldo Ramos Gallardo de la Facultad de Medicina del CUCOSTA. Al hablar de Crohn y CUSI, estamos hablando sobre una sombrilla de enfermedades inflamatorias intestinales, abreviadas como EII. Estas son patologías caracterizadas por inflamación crónica del tracto gastrointestinal de curso intermitente y etiología multifactorial. Se han implicado la interacción de tanto factores genéticos, inmunológicos y ambientales detonadores. Los dos principales entidades, como ya les comenté, pues viene siendo Crohn y CUSI. Ambas cursan con brotes de actividad y periodos de remisión y pueden presentar manifestaciones intestinales y extraintestinales. El diagnóstico temprano y la correcta diferenciación entre ambas es esencial, ya que sus complicaciones y tratamiento quirúrgico difieren mucho. Es común que a estas, al ser similares, como les comentaba, puedan producirse retrasos en el diagnóstico de estas y pues el tratamiento. Comprender la fisiopatología de la afección y las estrategias de manejo basadas en la evidencia puede mejorar los resultados de los pacientes por su detección temprana. ¿Cómo diferenciar entre las dos rápidamente? Pues la enfermedad de Crohn, como ya les comenté, ambas van a ser inflamaciones crónicas de curso recurrente y remitente. Sin embargo, para ir identificando la enfermedad de Crohn, pues se le suele afectar cualquier tramo del tubo digestivo, ya sea de la boca hasta el ano, aunque suele predominar primordialmente en el ileón y en el colon. La inflamación va a ser de tipo transmural, que quiere decir que va a afectar a todas las capas de la pared intestinal y esta va a aparecer no continua, sino más bien en parches, en segmentos no definidos, también llamados en inglés como skip lesions. Este puede producir fístulas, estenosis y abscesos como complicaciones y también se va a clasificar ya en torno a la edad de presentación, la localización, la extensión y la severidad. La colitis ulcerosa va a ser igual, curso inflamatorio, recurrente y remitente. Sin embargo, la localización va a ser limitado nada más a la mucosa del colon. Primeras dos diferencias a la enfermedad de Crohn. Esta nada más va a afectar a la parte del colon y dentro del colon nada más va a afectar a la mucosa, no a toda la pared intestinal. Ya dentro de esta misma afectación vemos que lo principal que afecta va a ser el recto y ya del recto suele ir avanzando ascendentemente. Este se va a clasificar en torno a la extensión y severidad, lo veremos más adelante, y la complicación más común de este es un riesgo incrementado de displasia y cáncer colónico. Entonces, como resumen de diferencias prácticas, tenemos que Crohn sería cualquier tramo del tracto gastrointestinal de manera transmural y en parches, y como complicaciones habría fístulas o estenosis. Y por parte de la colitis ulcerosa sería que afecta primordialmente al colon, específicamente el recto, afecta nada más la parte de la mucosa y es normalmente de manera continua, es decir, que si afecta una parte puede haber afectación en lo que le sigue. Y como mayor complicación va a ser el cáncer de colon. La clasificación de Montreal es actualmente la referencia más utilizada para estratificar la enfermedad inflamatoria intestinal. En Crohn se va a valorar la edad de inicio, la localización, ya sea ileal, cólica o ileocólica, y el comportamiento clínico, que puede ser, como les comentaba, inflamatorio, puede ser estenosante, penetrante, estenosante y penetrante, o también puede ser puramente enfermedad perianal. Y en CUSI los parámetros son la extensión anatómica, ya sea proctitis, colitis izquierda o pancolitis, y la severidad clínica, que va desde leve hasta severa, ya que en la pancolitis severa implica un mayor riesgo de cirugía y de presentación de carcinoma. Esta clasificación es útil no solo para estandarizar el diagnóstico, sino también para decidir el tipo de tratamiento y pronóstico a largo plazo. En enfermedad de Crohn se añadió lo que es el parámetro de edad al diagnóstico, ya que una temprana edad de presentación significa unas mayores complicaciones o una enfermedad más agresiva. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la enfermedad intestinal inflamatoria ha aumentado considerablemente a nivel mundial. En 1990 se estimaban unos 3.7 millones de casos y para el 2017 se estimó que ya superaba los 6.8 millones, es decir, casi el doble.
Existe un gradiente norte a sur con mayor prevalencia en regiones con menor exposición solar y por tanto menor síntesis de vitamina D, lo cual podría modular la respuesta inmunitaria intestinal. Las tasas más altas se observan en América del Norte y Europa, aunque se ha descrito últimamente un patrón de incremento notable en regiones de Asia y Medio Oriente, probablemente asociado al cambio en los hábitos dietéticos y ambientales. La enfermedad intestinal inflamatoria afecta predominantemente a adultos jóvenes. El pico principal de incidencia ocurre entre los 15 y los 30 años, con una posibilidad de segundo pico en la sexta y séptima décadas de la vida. Este patrón bimodal puede tener implicaciones inmunológicas y genéticas. En población pediátrica, la presentación temprana suele asociarse a formas más agresivas, como les comentaba, y es importante que como clínicos y cirujanos identifiquemos que estos pacientes son frecuentemente adultos jóvenes en etapas productivas, lo cual tiene también gran impacto social y económico. Respecto al sexo, existe un ligero predominio femenino en la enfermedad de Crohn, mientras que la CUSI es levemente más frecuente en hombres. Estos hallazgos sugieren una posible influencia de los factores hormonales en la expresión de la enfermedad. En cuanto a las variaciones geográficas y étnicas, se dice que tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn son más comunes en las poblaciones judías en comparación con las que no son judías. Se dice que es menor en las poblaciones hispanas y negras en comparación con las poblaciones blancas y, sin embargo, las diferencias étnicas y raciales pueden estar relacionadas más que nada a factores ambientales y de estilo de vida y dietéticas. Dentro de las diferencias epidemiológicas de Crohn y CUSI, tenemos que Crohn suele diagnosticarse entre los 18 y 35 años. Los estudios poblacionales en Europa y Norteamérica demuestran un aumento progresivo con predominio femenino en los adultos jóvenes. Sin embargo, en países asiáticos se ha documentado una mayor incidencia en hombres, lo que sugiere el papel modulador del entorno y la dieta. Históricamente, como les había comentado, se consideraba que la enfermedad era de países desarrollados con esta incidencia norte-sur. Sin embargo, hoy en día vemos una transición epidemiológica donde su incidencia está aumentando rápidamente en regiones en desarrollo, acompañado por los cambios en el estilo de vida urbano y occidentalizado, como en las dietas. Actualmente las tasas de incidencia de enfermedad de Crohn se registran en Canadá, Australia, Estados Unidos y el norte de Europa. Países con incidencia históricamente baja, como lo que sería Asia y Sudamérica, están demostrando un incremento sostenido. Esto se relaciona con la hipótesis que les comentaba de la industrialización de la dieta y del entorno, o más bien industrialización intestinal, que se refiere a los factores como la dieta alta en ultraprocesados, el uso temprano de antibióticos y la pérdida de la diversidad microbiana intestinal, que aumentan la susceptibilidad inflamatoria. Dado que Crohn afecta a pacientes jóvenes y tiene una baja mortalidad, se proyecta que su prevalencia mundial alcance hasta el 1% de la población en las próximas décadas. La colitis ulcerosa muestra un patrón diferente. En países de altos ingresos, la incidencia parece haberse estabilizado o incluso disminuido un poco, mientras que en países de ingresos medios y bajos sigue aumentando significativamente. La enfermedad afecta por igual a hombres y a mujeres, aunque algunos estudios, como les comentaba, muestran una ligera frecuencia mayor en varones. La edad de inicio se concentra entre los 20 y 40 años, pero los casos en adultos mayores de más de 60 están en aumento, representando un 20% de los nuevos diagnósticos. Esto plantea un reto terapéutico, ¿por qué? Pues porque estos pacientes suelen tener comorbilidades y una menor tolerancia a inmunosupresores o a cirugía. Para la fisiopatología tenemos que recordar que esta es una enfermedad inflamatoria, por ende tenemos que saber de dónde está viniendo esta inflamación. A lo que se le apunta hoy en día es que sea autoinmune y de factor genético con detonadores de factores ambientales. Es decir, se reconoce una respuesta inmunitaria anómala frente a antígenos de la microbiota intestinal en individuos genéticamente susceptibles. Esta activación inmunológica genera una inflamación crónica autoperpetuada en la mucosa intestinal. El proceso involucra principalmente linfocitos TCD4 con liberación de citoquinas proinflamatorias, las más características siendo factor de necrosis tumoral alfa e interferón.
Además, factores ambientales como lo que es el tabaquismo y altamente induce las reapariciones de cuadros de enfermedad de Crohn. El uso de antibióticos tempranos con la desregulación de la microbiota intestinal, el estrés y las dietas hipercalóricas y bajas en fibra actúan como desencadenantes o exacerbantes. En conjunto, estos factores alteran la barrera epitelial intestinal y facilitan el paso de antígenos luminales al sistema inmune de la mucosa. En la colitis ulcerosa el proceso inflamatorio se limita a la mucosa y submucosa del colon, iniciando casi siempre en el recto y extendiéndose en forma ascendente. Predomina una respuesta inmunitaria tipo Th2. Va a ser desencadenada, ¿por qué? Pues quedamos que como tal no hay algo específico, pero tenemos agrupaciones de sospechas. Tenemos factores genéticos, de la microbiota y del ambiente. Bueno, factores genéticos se ha denominado que hay ciertos defectos en la genética, como lo que sería primordialmente el gen NOD2. Como la microbiota es que tengamos una desregulación de por el uso de antibióticos, puede ser, o también por una dieta no variada. Y también otros factores exógenos como pueden ser algunas comorbilidades, o también el uso, como les comentaba, de antibióticos, de AINES, y también factores como lo que es el alcoholismo y el tabaquismo. Y pues lo más importante era eso, que va a haber una respuesta inflamatoria tipo Th2. Esta, al ser desencadenada siempre por esta desregulación genética que tenemos, por el uso de la dieta que tenemos y una microbiota desregulada, va a generar siempre una sobreexpresión de interleucinas por la Th2, lo que ocasiona daño epitelial y la pérdida de la función de barrera. A diferencia de Crohn, en este caso no habrá granulomas y la afectación transmural no va a ser característica. El daño repetido sí va a generar ulceraciones superficiales, pseudopólipos y pérdida del patrón vascular mucoso. Con el tiempo, los pacientes pueden desarrollar displasia y carcinoma colorectal, especialmente en casos de pancolitis de larga evolución. Desde el punto de vista quirúrgico, esto fundamenta la vigilancia colonoscópica y la indicación de colectomía profiláctica en casos de displasia confirmada. La enfermedad de Crohn, en cambio, es transmural y puede comprometer cualquier segmento del tubo digestivo, desde la boca al ano, como les comentaba, con predilección en ilion terminal y colon proximal. La respuesta inmune aquí predominante va a ser por Th1, con expresión de factor de necrosis tumoral alfa y también de interleucinas inflamatorias, responsables de inflamación profunda y fibrosis. Es por eso que aquí en la enfermedad de Crohn está caracterizada por las granulomas. Las lesiones van a ser discontinuas, separadas por mucosa sana, lo que le da el aspecto clásico de empedrado, o también en inglés lo de los skip lesions. La afectación transmural genera fístulas, estenosis y abscesos, que son causas frecuentes de intervención quirúrgica. Histológicamente pueden observarse granulomas no calcificantes presentes en menos del 20% de las biopsias, pero considerados característicos, como les comentaba. El proceso inflamatorio es progresivo y puede llevar al deterioro funcional intestinal y la mala absorción crónica. La historia natural de la enfermedad de Crohn suele seguir un patrón evolutivo. Inicialmente predomina un fenotipo inflamatorio que con el tiempo puede transformarse en un patrón estenosante o fistulante. A lo largo de los años, la mayoría de los pacientes requerirá al menos una cirugía abdominal mayor. Sin embargo, la enfermedad no se cura con la cirugía, sino que suele haber recurrencias en el sitio de anastomosis. Por ello, hoy se busca la llamada remisión profunda, que incluye control clínico endoscópico histológico con el fin de modificar la historia natural de la enfermedad y así evitar complicaciones quirúrgicas repetidas. ¿Cómo identificaremos de manera clínica que nuestro paciente tenga Crohn o CUSI? Bueno, Crohn, vamos a ver que tenemos manifestaciones tanto intestinales como extraintestinales. Veamos las intestinales. Para la clínica intestinal de Crohn, entonces rápidamente recordar cuáles son las lesiones principales para poder identificar cuál es la clínica de esta. Bueno, las lesiones principales, recordemos que eran lesiones, ya pueden tanto como estenosadas o fibrosis, fístulas o abscesos, en donde
en todo en todo el tracto gastrointestinal, pero primordialmente en ilio terminal y colon proximal. Entonces a veces la mayoría del dolor está en la fosa ilíaca derecha o en el hipocondrio derecho, pero puede ser de cualquier, o puede ser incluso difuso. La forma es discontinua, irregular, segmental e intramural, como lo veremos en la siguiente endoscopía, en donde se reportó que básicamente se encontraron varias ulceraciones con nódulos y estenosis a través de todo el colon izquierdo y transverso, avanzando en el endoscopio a través de dicha estenosis. Se mostraban características como lesiones salteadas y asimétricas, úlceras aftoides, estrelladas o longitudinales, rodeadas por mucosa sana, con un aspecto de empedrado. Sabemos que ese aspecto de empedrado son caracterísimas de Crohn. Como manifestaciones clínicas tenemos que los síntomas generales de sospecha serían diarrea crónica o diarrea de volumen mayor, predominancia del dolor abdominal, pérdida de peso, fatiga, enfermedad perianal. De manera endoscópica, el recto no suele estar afectado, puede haber mucosa sana interpuesta entre lesiones, aftas, úlceras serpiginosas o profundas, estenosis frecuente y frecuente la afectación ilial. Histológicamente vamos a ver afectación parchada de transmural más allá de la mucosa, agregados linfoides, granulomas, fibrosis y neutrofilia de la lámina propia. Signos y síntomas por fenotipos, es decir, ya sea inflamatoria, fistulante o estenosante. Fistulante tenemos que depende del órgano afectado. Las fístulas enterovesicales pueden presentarse con fecaluria, neumaturia o infecciones recurrentes del tracto urinario. Las fístulas enteroentéricas pueden ser asintomáticas o complicarse con masas inflamatorias o abscesos. Las fístulas rectovaginales pueden causar dispareunia, secreción fecal por la vagina. Pero recordemos que no es muy común que Crohn afecte lo que es el recto. El Crohn estenosante suele haber dolor abdominal postpandreal, hinchazón, náuseas y vómito. Ahora veamos los síntomas extraintestinales. Entre el 25 y el 40% de los pacientes con Crohn van a presentar estas manifestaciones extraintestinales. Las manifestaciones más comunes son oculares, en la boca, hígado, articulaciones, páncreas y piel. Dentro de las manifestaciones oftalmológicas tenemos la uveitis y la epiescleritis y escleritis, que es inflamación básicamente de la uvea. Articulares tenemos como la artritis periférica o espondilitis anquilosante. Cutáneas tenemos eritema nodoso, pioderma gangrenoso, psoriasis, enfermedad de Crohn metastásica o síndrome de Sweet. En el hígado tenemos colangitis esclerosante primaria y hepatitis autoinmune. En la boca tenemos estomatitis, periodontitis y granulomatosis orofacial. Y en el páncreas tenemos pancreatitis idiopática aguda y pancreatitis autoinmune. Para el diagnóstico de Crohn, este se va a basar en la correlación clínica, endoscópica, radiológica e histológica. Para evaluar la actividad clínica se emplea el Crohn Disease Activity Index o CDAI, que integra parámetros clínicos de laboratorio y síntomas. Una puntuación menor de 150 indica remisión. De 150 a 219, enfermedad leve. De 220 a 450 es una enfermedad moderada a grave y de 450 en adelante es una enfermedad muy grave. Es la tabla que tenemos aquí del lado izquierdo, en donde tenemos los ítems y el número de veces que lo estaremos multiplicando. Por ejemplo, tenemos factores como número de heces líquidas o suaves cada día por 7 días, dolor abdominal, también tenemos complicaciones, uso de medicación para la diarrea, masa abdominal y también disminución en el peso estándar.
Del lado derecho tenemos el índice de Harvey-Bradshaw, que es utilizado en la práctica clínica, que nos permite valorar la respuesta al tratamiento y decidir si un paciente es candidato a cirugía o escalamiento terapéutico. Tenemos que está el estado general, que es muy bueno, regular, muy alto. Dolor abdominal, ausente, leve, severo, número de posiciones al día, y ya de ahí pones el número de posiciones, masa abdominal, complicaciones, y se considera remisión clínica de la enfermedad de Crohn si tiene menos de 4 puntos. Si tiene más de 4 puntos ya se considera ya diagnóstico. Por último, como criterio tenemos también los criterios endoscópicos, como el CDES, que es una herramienta cuantitativa que evalúa la gravedad endoscópica de la enfermedad de Crohn. La puntuación va de 0 a 44. Un puntaje menor de 5 se considera leve, 5 y 15 moderada, y por arriba de 15 grave. Además, se considera respuesta endoscópica una disminución de al menos 3 a 5 puntos respecto al valor basal, o del 50% del puntaje inicial. Este índice es fundamental, ya que la remisión mucosa, no solo clínica, se asocia con menor recurrencia, menor tasa de hospitalización y menor necesidad de cirugía. Hoy en día, este es uno de los objetivos terapéuticos principales en el manejo moderno del Crohn. Ahora veamos las manifestaciones principales en lo que sería la colitis ulcerativa crónica de origen inespecífico. Tenemos que la CUSI se caracteriza por cursos de brotes y remisiones. Los síntomas intestinales vendrían siendo diarrea con sangre en más del 90% de los pacientes. ¿Por qué? Porque recordemos que la principal afectación viene siendo el recto, y es principalmente afectación a la mucosa. Entonces la mucosa del recto ahí, si está afectada, pues va a estar ulcerada, y los principales síntomas va a ser hematoquesia. Vamos a tener también el dolor abdominal tipo cólico, tenesmos y urgencias rectales, moco en heces, y en casos leves estreñimientos y la afectación es solo rectal. Síntomas sistémicos tendríamos fiebre, pérdida de peso, anemia y fatiga. Manifestaciones extraintestinales como las de Crohn de un 20 al 35%, que sería como artritis periférica, colangitis esclerosante primaria, eritema nodoso, pioderma gangrenoso y la uveitis. Y también tenemos un riesgo aumentado de trombosis venosa y cáncer colorectal. De forma severa se dice que es una diarrea de más de 6 veces al día con sangre, fiebre, taquicardia, anemia, elevación de la proteína C reactiva o del volumen de sedimentación globular. Como criterios diagnósticos tenemos que sistémicos se va a predominar la rectorragia, disposiciones de menor volumen y numerosas. Tendríamos el tenesmo y síntomas generales normalmente en casos graves. Endoscópicos, que casi siempre afecta el recto, de afectación más continua, una superficie mucosa afectada, hiperemia, fragilidad, erosiones e úlceras. Histológicamente habría afectaciones difusas, limitadas solamente a la mucosa o submucosa, abscesos crípticos, depresión de mucina y de células caliciformes y distorsión de la arquitectura como tal. También tenemos que, para los criterios de CUSI, tenemos hallazgos endoscópicos que nos dan los grados de severidad, que claramente son índices validados por la Asociación Mexicana. Tenemos que lo divide en leve, moderado y severo, y ya habla en la primera tabla sobre cuántas evacuaciones son al día, y ya en la segunda se añaden características como la sangre en heces, la temperatura del paciente, el pulso, la hemoglobina que maneja y la BCG. Para recapitulación del diagnóstico, que sea bioquímico y endoscópico, tenemos que Crohn tendría leucocitosis, anemia y trombocitosis, proteína C reactiva. En un copro tendría calprotectina fecal y deficiencias nutricionales, obviamente, porque Crohn también se asocia a mala absorción. Lo que sería endoscópico es todo lo que hemos estado repitiendo: ulceraciones longitudinales, aspecto empedrado, inflamación segmentaria y transmural, y granulomas epiteloides si se detectados en biopsias, y utilizado como índice endoscópico el CDES. A manera de CUSI, en bioquímico también tendríamos anemia y hipoalbuminemia, una PCR elevada, una calprotectina fecal elevada en el copro, y en algunos casos suele haber ANCA-P positivo, que normalmente eso ocurre en Crohn, que esto nos habla nada más sobre la reacción inflamatoria.
autoinmune. Endoscópica tendremos que normalmente se hace con la colonoscopia total, o sea, la biopsia, perdón. Tendríamos también inflamación continua y difusa que va a comenzar en el recto y de manera ascendente normalmente, lesiones eritematosas, friables, úlceras superficiales y pérdida del patrón vascular. Y también se utilizan los índices histológicos como lo que son Mayos y U6. Como tratamiento como tal, Crohn tenemos que están los médico-dietéticos y de estilo de vida y los quirúrgicos, al igual que CUSI. Comencemos. Los médico-dietéticos y de estilo de vida se basan en el enfoque personalizado con el objetivo de lograr remisión profunda, que ya lo habíamos comentado, clínica, endoscópica e histológicamente para prevenir la progresión de la enfermedad. Como medidas no farmacológicas de estilo de vida, se dice que dejen de fumar, ya que empeora la evolución y la recurrencia, que tengan una optimización nutricional, una dieta equilibrada con suplementos vitamínicos según las deficiencias que presenten, apoyo psicológico y actividad física. Como fármacos se le aplican corticosteroides, inmunomoduladores, antibióticos y terapias biológicas. El tratamiento quirúrgico en Crohn se divide en urgentes y no urgentes. Caso urgente sería una obstrucción intestinal aguda debido a la estenosis, la perforación intestinal, absceso o sepsis pélvica. En no urgente sería enfermedad refractaria al tratamiento médico, es decir, que no remite con los medicamentos y los cambios al estilo de vida, y complicaciones estructurales como fístulas complejas o estenosis severas. ¿Qué procedimientos se denominan? Bueno, acorde a la literatura, dice que puede haber resección laparoscópica como la ileitis terminal limitada, dilatación en balón o stent para estenosis localizadas, técnica CONOS, que es anastomosis ileocólica, que reduce la recurrencia, setones no cortantes y drenaje de abscesos en enfermedad perianal específicamente, y un estoma derivativo en casos graves o sepsis pélvica, que a menudo pues es permanente. Como cuidados pre y postoperatorios se recomienda la optimización nutricional, suspensión progresiva de corticosteroides, de esteroides, profilaxis trombólica, dejar de fumar y profilaxis postquirúrgica con biológicos según riesgo de reaparición. En CUSI también tenemos lo que son tratamientos tanto médicos como quirúrgicos. En los médicos dietéticos y de estilo de vida tenemos que el manejo farmacológico depende a la gravedad de la enfermedad, ya sea leve moderada, moderada severa o colitis ulcerosa severa aguda. En la moderada se aplican pues corticoides, combinación oral y tópica, y también lo que son mesalazina. Enfermedad moderada grave tenemos corticoides sistémicos. Si hay dependencia o refractariedad, es decir, que no funciona, tendríamos que usar inmunosupresores o terapias biológicas como antifactor de necrosis tumoral. Y si es una colitis ulcerosa severa aguda, es donde ya se requiere hospitalización, corticoides intravenosos y soporte con líquidos y heparina. Si no hay respuesta, ciclosporinas o infliximab y colectomía si en esta colitis ulcerosa severa no remite de 4 a 7 días. La indicación principal siempre va a ser que la falta de respuesta o tratamiento médico. Complicaciones también como el megacolon tóxico, una perforación, hemorragia incontrolable o displasia o hiperplasia, de cancerígena o cáncer colorectal. Tipos de cirugía, pues tenemos la proctocolectomía total con anastomosis ileonal en bolsa, IPA, que es la más común, que es la cirugía más utilizada para evitar ostomía permanente y puede realizarse normalmente en 2 a 3 etapas. Esta IPA, esta cirugía, va a consistir en resección completa del colon y del recto, creando una bolsa ileal, usualmente en forma de J, que actúa como reservorio. Esta anastomosis de esa bolsa al canal anal genera que se conserve la función del esfínter. Generalmente se protege con una ileostomía temporal de derivación que se cierra después de comprobar integridad y funcionalidad con el reservorio. El propósito es básicamente mantener continencia fecal y una evacuación funcional sin recurrencia de enfermedad, ya que al retirar toda la mucosa colónica se elimina la base inflamatoria.
Normalmente se hace en 2 o 3 etapas. 2 etapas se hace la proctocolectomía total, se crea la bolsa ileal y la anastomosis y se deja ileostomía de protección y posteriormente se cierra la ileostomía. De 3 etapas, primero es una colectomía subtotal con ileostomía, luego una construcción de la bolsa y la anastomosis y finalmente como tercer paso el cierre de la ileostomía. Esto suena un poco complicado, pero ya en el siguiente video se ilustra mucho mejor. If your ulcerative colitis inflammation and symptoms have not been controlled by medications, your doctor may have recommended a common type of surgery called proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis, or IPAA. It involves removing the colon and rectum to form what is often referred to as a J-pouch. This surgery may occur in 1, 2, or 3 stages depending on your health. We will review the most common procedure, involving 2 stages. During the first surgery, the colon and rectum are removed, and a pouch, commonly in the form of a J, is created at the end of the small intestine and joined to the top of the anal canal, which enables control over bowel motions. At the same time, a temporary opening, known as a loop ileostomy, is created. The ileostomy will allow waste to pass through the abdominal wall into an ostomy bag while the newly formed pouch heals. The second surgery occurs after 8 to 12 weeks, once the pouch is healthy. At this time, the ileostomy is closed and the 2 ends of the bowel are reattached. Waste is now able to pass through the small intestine, collect in the pouch, and out through the anus. After the surgery is complete, your body will need time to adapt to the pouch. Some patients may experience an increased number of bowel movements, but this will typically decrease after some time. Another side effect, known as pouchitis, involves inflammation of the pouch. Most cases are temporary and respond well to antibiotic treatment. In certain instances, sexual function may also be affected, as nerve damage may lead to male sexual dysfunction. In females, scar tissues may surround the ovaries and tubes, which could lead to infertility. You should talk with your surgeon about these risks and ask when it is safe to resume sexual activity. Your doctor and healthcare team will work with you to help you understand all of the risks and benefits of the J-pouch. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.